Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upuicuepu Poré. Siempre nos encontramos visitando a las familias y especialmente hoy nos encontramos para conocer algo siempre de nuestros padres, conocer de nuestros abuelos, conocer de nuestros bisabuelos, en fin, todo lo que ello poco a poco fue significando también para nosotros en cuanto a sus actividades, su vida, cómo fueron saliendo adelante y qué es lo que hoy también nosotros recibimos a través de ellos. Muy bien, ella misma se va a presentar. Hoy estamos llegando aquí hasta esta familia, hasta esta casa. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Padre, sí, vamos a compartir un poco, nos vas a decir tu nombre, de dónde sos, sí. Me llamo Estela Sino. Soy de Asunción. Sino, ¿es tu apellido? Sino es mi apellido. Sino. ¿Con la S o con la C? Con la C. Con la C. Con la C. Con la C. Sino. Sino Acosta. ¿Y eso veo de dónde? ¿Es italiano? ¿Me imagino? Sí, somos descendientes italianos. Mis padres, mi papá, o sea que mi abuelo fue italiano. ¿A tu abuelo? Mi abuelo fue italiano. Mi abuela fue argentina. Una mezcla fue. ¿En serio? Una mezcla, sí. ¿Y después vinieron aquí hacia el Paraguay? Sí, exactamente. Vinieron ellos acá al Paraguay. E inclusive mi abuelo dice que fue el lisiado de la guerra del Chaco. ¿En serio? Sí. Después él tuvo que irse a vivir a otro lado, mi abuela también. Y vino mi papá, se casó con mi mamá. Claro. Ellos formaron una hermosa familia. ¿Y tu papá entonces dónde nació? ¿Aquí en Asunción? En Asunción también. Mi mamá también en Asunción. Todos somos asuncenos, sí. Ya. ¿Vos dónde naciste específicamente? Vamos a ver Coray. Asunción, así en general nomás. Sí, ya. Sí, ¿No te acordás de tu barrio? Barrio Vista Alegre. Vista Alegre. Vista Alegre, cerca de la iglesia Virgen de los Dolores. A 4 cuadras del Mercado 4. Sí, Virgen de los Dolores de Vista Alegre. Sí, mis padres trabajaron mucho tiempo. Mi papá hizo la construcción de la primera capilla de Virgen de los Dolores. No me digas. Sí, mi mamá fue de la cofradía. Ella es de la Legión de María. ¿Y cuántos hermanos eran? 5 hermanos. 5 hermanos. 5 hermanos. ¿Y vos qué número de la...? La última. La última, la Pajagüey. De los cuales nos quedamos 3 hermanas. 3 hermanas. Ya fallecieron 2 hermanos. 2 hermanos, los varones. 2 varones. 2 varones. 2 varones. Sí. Pero estuvimos ahí, ellos trabajaron, ellos nos inculcaron la parte de religiosidad, ¿verdad? Nosotros nos íbamos a la iglesia constantemente porque quedaba a cuadras de mi casa. No, y si tú, ¿quién era que me dijiste? ¿Tu papá o tu abuelo era el que construyó la Virgen? Mi papá. ¿A tu papá? Mi papá. Entonces quiere decir que había mucha cercanía. Había una comisión luego ahí, una comisión grande de padres que ellos trabajaban y fueron así formándose y se hizo la capilla, la primera capilla. Claro. Porque ahora ya otra vez se volvió a construir, ya es una iglesia. No, ahora es enorme. Una escuela enorme ya está ahora. Nosotros vivíamos sobre Batilana. La capillita esta estaba también sobre Batilana, pero ahora está en Batilana y Honduras. Está la iglesia. Sí. Qué bien, che. Bueno, entonces vos la última y así, y después formaste tu familia también. Formé mi familia, sí. 2 hijas, una falleció. Falleció de chiquitita, de grande. No, a los 14 años, de aneurisma. De aneurisma. Era una chica que le gustaba irse a nos mudamos acá, hace como 25 años estamos acá. ¿Aquí dónde estamos? Aquí estamos en Lambaré. En Lambaré. Y ella formó un grupo también, ella estaba en un grupo de jóvenes. Sí. Que se iban a la iglesia, hacían su rosario, todas esas cosas. Era una chica sana. Lo primero que hacía me decía, mamá, ¿dónde vamos a ir a la iglesia? Otra vez a Santa Elena, yo me voy a irme a Virgen del Rosario. Porque el grupo era del Virgen del Rosario. Claro, o sea, de Lambaré. De Lambaré, todo de Lambaré, sí. Y un día ella estaba acostada, la última cosa que me dijo fue, mamá, mañana vamos a ir a la misa porque ella falleció, o sea que tuvo una muerte cerebral amaneciendo domingo. Amaneció un sábado. O sea, amaneció nomás así de repente. De repente me duele la cabeza, mamá me dijo, no, te duele la cabeza mi hija porque hizo un movimiento así, se tocó la cabeza y le dije, ¿yo te duele? Sí, eso es todo.
Eso fue. Después ya quedó ahí. Ahí ya, sí. Mira. Pero ella fue una chica muy divertida, muy sana. Estaba en el colegio San Juan Bautista, acá de Lambaré. Sí, sí. Se fue, hizo hasta De los noveno claretianos. ¿Qué? Claretianos, digo. No. Ahí, San Juan Bautista. San Juan Bautista, Ya. sí. Estuvo hasta el 9º grado. En el 9º grado, cuando empezó las clases, ella falleció. Ah, sí, Sí. sí. ¿Y vos qué te acordás de tu infancia con la catequesis, de algunos de los sacerdotes, cómo Sí, era? yo me acuerdo que hicimos, y cuando hice la primera comunión fue con el padre Benítez, se llamaba el padre, ya falleció. Después la confirmación, el cursillo de la confirmación me acuerdo demasiado bien, porque hicimos en la Iglesia Virgen de los Dolores, hicimos un retiro y nos llenó, nos llegó. Inclusive escuchamos nosotros unos golpes de la puerta, ¿verdad? Y nosotros nos levantamos para ver si quién era, no lo encontramos. Así. Nos asustamos todos, nosotros empezamos, entonces dijo el seminarista con quien estábamos, Sí. vamos a empezar a rezar. Ah, ya. Y rezamos. ¿Será que no era lo del seminarista que fue, golpeó y salió corriendo? No, porque él también dijo, vamos a ver, a lo mejor fue el Espíritu Santo que nos está llamando, ¿verdad? Y fue una... ¿Y quiénes eran? Eran chicos, fallecieron, jóvenes. Fallecieron todos. Fueron Pérez Peña el apellido. Él estaba en el Banco Central y la señora era odontóloga. Ella estaba también, eran los que estaban los precursores ahí de la confirmación. Era muy lindo. Yo de eso es lo que me acuerdo demasiado. Demasiado te acuerdas. Y sí, después que me acuerdo que me iba todos los días a la iglesia. Sí. Todos los días me iba con mi mamá. Todos los días, de lunes a lunes. Tal es así, cuando me casé, mi mamá lloraba porque me decía, ¿con quién lo que me voy a ir más a la iglesia? ¿Con quién lo que me voy a ir más a la iglesia? O sea que tu mamá siempre se iba a la iglesia. Siempre se iba a la ¿Y hasta los cuántos años vivió tu mamá? Hasta los 95 años. 95 años. Sí, 95. Le llevó el Sí. COVID. ¿El COVID? El COVID. Ah, el mira. COVID. Pero antes de eso tenía las visitas que usted le hacía, padre. Sí, Usted vino. recuerdo. Me acuerdo que ella le decía, va a venir el padre Víctor. Bueno, abrí que ya la puerta, porque va a venir ya, así me decía. ¿En serio? Se ponía contenta ella. Sí. Cuando recibía la comunión, todo se ponía muy contenta. Hasta Claro. Sí, padre. Qué lindo. Bueno, así entonces estamos visitando esta familia, estamos recordando las cosas lindas, como decíamos, Ñande Upuicuepu y Poré justamente tiene este objetivo y este deseo, saber un poco cómo nuestros padres, nuestros abuelos, los que pasaron antes que nosotros, en su tiempo, como decimos nosotros, fueron capaces de transmitirnos también valores, los valores tan lindos de la familia, los valores tan lindos de Dios. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upuicuepu Poré. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito.
cebolla deliciosa, morrón asado delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Metele más presión, porque si no nunca vamos a poder pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te vas sola y quiero acompañarte. Sobre los 90 la van a pillar. ¡Que lo cumpla Camila, mi buena amiga! Justo que a mí me venías a cobrar y ese que claramente está en posición adelantando no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Queridos amigos, continuamos nosotros hoy en este día con Ñande Upucuepupore. Estamos en la casa visitando a la señora Estela Sino, y nos decía una descendencia que viene desde Italia, italiano, después mezclado también con argentino. Sí. ¿Cómo era el apellido de tu abuela en este caso sería, verdad? Rodríguez. Rodríguez. Pues ya entonces ya era argentina, descendiente español seguramente, Rodríguez. Sí, algo así. Sí. Algo así. Sí, porque algo en Italia, quiero decir, en Argentina hay mucho italiano también, ¿verdad? Sí. Pero nosotros nos reuníamos siempre en Sajonia porque ahí estaban todos los sinos. ¿En serio? Y cómo hablaban, padre. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío, y tenía que hacerse sí o sí el famoso tallarín. ¿En serio? La pasta, sí. No tiene que faltar pasta, gnocchi, lasaña, todas esas cosas que es tradicional de los sinos. Claro. Tradicional de los sinos. Lo que tenemos que ver nomás si eran del norte o del sur de Italia. Eso ya porque los apellidos, ¿verdad? Normalmente los que terminan con la I, todas esas cosas, más son del sur, ¿verdad? Roma para abajo. Y Bosco, Sino, Lasaña, todo eso que son de esa forma, son más bien del centro norte, ¿verdad? Bueno, esa es la cuestión de los apellidos, ¿no? Que yo me enteré por allá estando por esos lugares, ¿verdad? Sí. Bueno, pero hoy en día ya estamos también dispersos por todas partes, los medios de comunicación mucho más fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, y nos gustaría conocer un poquitito después, sobre todo tu familia, cuántos hijos tenés, cómo le conociste a tu esposo, cómo formaron la familia. Y sobre todo también la educación, porque es tan importante hoy la educación de los hijos, de los nietos. Sí. Y yo trabajaba, soy vendedora hasta hoy día en el Mercado 4. Ah, Mercado 4. Sí, vendo productos a los negocios, soy preventista. ¿Eso qué significa? O sea, vos vendés en cantidad, Pico. Sí, me voy, alzo los pedidos y ellos me hacen el pedido, yo deposito eso y después se le trae los pedidos. Eso es. Ya. Pero antes de eso yo trabajaba en un negocio con mi hermana Casa Teme, sobre Rodríguez de Francia y Perú, en el Mercado 4. Y fue ahí que yo estaba como vendedora en el mostrador. Y ahí yo le conocí al que es mi marido, ¿verdad? Él era también un vendedor. ¿Él era vendedor o era comprador? No, vendedor. Porque ¿dónde yo? Wow, no, vendedor. Y nosotros comprábamos, él era vendedor de cigarrillo Marlboro. Ah, mira, bueno. Nosotros comprábamos las mercaderías. Y ahí yo le conocí a él, festejamos, llegó por mí, todo eso era en Asunción. Y después nos casamos
De ahí yo le tuve a mi hija. Después vino mi hija, ahora se casó, ella tiene dos criaturas. Tengo una hija, una en el cielo, otra en la tierra, y dos nietas. Dos nietas. Dos nietas, hermosas. Exactamente. Sí. Y hasta ahora seguí trabajando en el Hasta Mercado ahora, hace como 25 años. 25 años. ¿Y por jubilación Mercado 4? No. Me gusta ir para allá, pues ¿verdad? ¿En serio? Vos sabés que hablar ahí con la gente que vende yuyo, entablar conversación. O sea, es una forma linda de evangelizar. Que cuando llega la Semana Santa, un largo feriado así, ya no hay gusto de más. ¿En serio? Quiere irse, José porque me voy a recrearme ahí. A pegar la anderoga entonces. Exactamente, sí. Hablo con mis clientes me cuentan también sus cosas. Pero vos ahora actualmente tenés un lugar, un local donde te quedás. No. Vos recorres siempre. Yo recorro todo y tengo un comedor. Hay un comedor donde todos los vendedores nos reunimos, que es sobre República de Colombia y Perú, en un bar. Y ahí nosotros almorzamos, nos juntamos ahí, hacemos nuestro pedido. Eso termina a las 2. O sea que la gente hoy para Moina, para mí. Sí, exacto, saben todo. Y Majata. Y con el celular ya nos dicen vení, pero pedido, tal cosa, vení pronto, tal cosa. Y ahí cuando ustedes están almorzando, ya se vaya ahí con una botellita de vino, de ese precio no podemos hacer eso porque a veces almorzamos y tenemos que continuar nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es tomamos gaseosa o jugo. Estamos ahí. Pero nos construimos todo. Todo junto. Bueno, 5.000, 10.000, así, porque si no, hay un gasto también semanalmente, claro. Pero, y la comida ahí mismo en ese lugar se prepara. Es rica. Esa comida bien preparada del momento. Bien preparada, es todo climatizado, tenemos televisión, nos recreamos, no. Estamos ahí, pasamos buenos ratos. Claro. Sí. El almuerzo es lunes, por ejemplo, un puchero, pero variedades, con distintos precios. Martes le metemos... ¿Y de qué depende, por ejemplo, el precio del puchero? Si tiene más hueso, más carne. No. O más cartílago o más caracucue. No, justamente por eso es un bar donde tiene mucha gente, porque sirven demasiado bien. Puro carne, sí. Sirven bien, vos vas a comer una ensalada con un aceite buen refinado, todas esas cosas. Es un buen ambiente donde nos reunimos ahí. Claro. Sí. Y uno se acostumbra también a su ambiente. A su ambiente, sí. Y en un tiempo ya, no hace mucho que por ahí también pasó, bueno, pues ya, no sé si le llegaste a conocer al padre Sanardini, que también... Es salesianito. Sí, salesianito. Sí, viste que en la proveeduría Perú, la proveeduría Perú, se hacía misa. Exactamente. Se hacía misa y de repente la gente pasaba. Yo de repente me quedaba también a escuchar, pero ya me llamaban, tenía que ir otra vez. Pero a la mitad de ir en la de misa. Sí, exactamente. Después tiene también ahí abajo del edificio el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí también se hace misa. Y justamente porque la parroquia es Sagrado Corazón de Jesús salesiano. Se hace procesión. Exactamente. Alcohol, la bomba de capú, parrean. Ahora está el comedor del Mercado 4, está muy lindo también, me contaron, pasamos por ahí, muy limpio todo, se suele hacer polka, tradición, eso todo. ¿Y ese comedor, de quién depende? Es municipal. Es municipal. Municipales, sí. Y se van ahí, están varias cocineras, muy limpios, se van toda la gente que se van al mercado, se van a almorzar ahí. Entiendo. Sí, se van ahí. Muy lindo. Qué interesante. El precio es también adecuado. Muy accesible, ¿verdad? Exactamente. Y después hay también una cooperativa Mercado 4. Sí, donde tiene mucha gente. ¿En serio? Sí, le ayuda a todos los que están ahí dentro del mercado. Todos son asociados, hacen préstamos, le dan mucha facilidad. Dice que es muy buena, dice buena, una de las mejores cooperativas en el sentido de trabajar con los pobres, sobre todo. Exactamente, sí, porque de repente hacen préstamos y le dicen esperamos un rato, le espera, hoy no vendí casi nada, todas esas cosas, porque a veces cobran por día o exactamente. No
no sé, según como el cliente está dispuesto a pagar, sí, o como pide pagar. Exactamente. Justamente te preguntaba porque allí también me comentaban que esa cooperativa surgió con la idea del padre Rubio. Justamente el padre Rubio, que estaba también en aquel tiempo con el padre Sanardini, un español que trabajó bastante también en Paraguay. Justamente él trabajó bastante con los pobres, con la gente. Después hubo algunos problemas por ahí, en fin, pero una de las cosas muy lindas que había creado, o por lo menos ayudado, dado la idea, ¿verdad? Claro, y ellos siempre me suelen decir, nosotros le debemos mucho al padre Antonio Rubio, nos decía, en cuanto a toda esa organización. Bueno, y en la educación de los hijos, ¿qué le decís también a los jóvenes, a los chicos? ¿Qué le decís? ¿Cómo tienen que ser nuestros jóvenes hoy en día? Y vos que tenés mucha relación ahí también. Yo creo que uno da lo que recibe, ¿verdad? Sí. A mí me inculcaron, ¿verdad? Por ejemplo, el respeto, irme a la iglesia, ¿verdad? A veces no consigo tanto, pero a veces plagueándome un poco. Sí, es mi nieta la que me acompaña siempre. Ah, sí, tu nieta. Sí, me acompaña a la iglesia. Y ese respeto todavía, viste que nuestros padres antes con una mirada nomás ya nos decía todo que teníamos que hacer, ¿verdad? Claro. Pero ahora la juventud de hoy en día está un poco rebelde, pero uno trata de sobrellevar, porque hay que adaptarse también a ellos, porque no hay caso. Ahora todo es moderno, todo ya no es como antes. Antes en un barrio había una sola persona que tenía la tele. Claro. Y todos pagábamos por allá a verlo. Claro. Ahora no. Y pagar. Cada uno no tiene hasta en su mano, ya tiene el celular, ¿verdad? Y yo creo que yo recibí mucho de mis padres. Yo no me puedo quejar. Y entonces yo trato también de darle de transmitir eso. Especialmente a mis nietas. Claro. Porque ya mi hija trabaja, sale, ya no tengo tanta, ya viene cansada, ya quiere dormir, lo único que quiere, ¿verdad? Y con mis hijas, con mis nietas yo me encuentro más y a ellos les hablo, les digo todas las cosas. Exactamente. Y hay muchas cosas que hay que enseñarle ahora, cómo cuidarse y todo, hay que enseñarle todas esas cosas. Qué bien. Bueno, ¿cómo era el nombre de tu mamá? Susana. 95 años, ¿verdad? Sí, Susana. Qué bendición que le visitamos y le traíamos la Eucaristía siempre. Bueno, y vamos a pedirle también que ella desde el cielo les bendiga a ustedes. Yo por lo menos ya le conocí ahí ya un poco postrada, pero se levantaba, ¿verdad? Pero le veía ese rostro tan contento y alegre, recibiendo siempre a Jesús, ¿verdad? Se levantaba a las 4 de la madrugada ella, para rezar por todos sus hijos. ¿En serio? Hacía la bendición, este brazo ya no podía mover, todas esas cosas. Entonces hacía estos movimientos, pero era una persona muy devota. Sí, se notaba. Qué bien. Bueno, ya Dios lo tiene en su gloria, ciertamente. Bueno, así es que te agradecemos infinitamente. Gracias, que nos hayas recibido, yo le agradezco a usted. Aquí en tu casa, y sobre todo compartir un poco para Ñande Upuicuepu, porque esto es tan lindo, los valores y los principios de la vida cristiana que nuestros padres y que nuestros Upuicues siempre van transmitiendo y lo que nosotros fuimos recibiendo. Y ahora, queridos amigos, yo les dejo la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Upuicuepu.